Bienvenida. Ya, buenas tardes, queridos contertulios. Buenas tardes, Benjamín. Vamos Buenas tardes. entonces a comenzar la 13ª sesión que tenemos ya en nuestras jornadas de historia medieval. Ya, esta vez le toca, es el turno de la literatura medieval, un pequeño cursito que va a tener 2 sesiones, esta semana y la próxima en el mismo horario. Eh, Quien va a estar a cargo de esta exposición es Benjamín Castro Espinosa, él es chileno de nuestro país, licenciado en literatura hispánica por la Universidad de Chile y está cursando un magíster en literatura en la misma universidad. O sea, podríamos decir que es un hijo de Bello, como lo comentábamos recién. Bienvenido, Benjamín. Yo me Hola, hola. encargo de la parte técnica, ya está entrando más gente, así que todo tuyo eh, esta charla. Perfecto. Démosle entonces. Voy a poner el cronómetro aquí. Ya. Bueno, hola a todos y a todas. No los veo a todos porque están en el lado derecho. Así que eh, vamos a partir con esta sesión. Como me presentó Jorge, yo soy licenciado en historia, o sea, licenciado en literatura, perdón, y ahora estoy cursando mi magíster en literatura en la misma Universidad de Chile. Entonces, vamos a ver cómo el, ay, el PowerPoint se quedó pegado, por supuesto. Ahí sí. Entonces, ya. Esta ponencia o esta clase trata sobre Charles d'Orléans, un poeta francés, noble, medieval, que nace en 1394 y muere en 1465, y la clase se llama Poesía y encierro. ¿Por qué me decidí realmente a hacer esta clase sobre este tema? Por la pandemia que estamos viviendo actualmente y por nuestra situación, yo creo que muchos de los que estamos acá, de encierro en la que estamos viviendo. Y como veremos más adelante, Charles d'Orléans escribió su poesía casi toda en el encierro, luego de ser capturado en la guerra. Entonces, vamos con un poco de contexto de Charles d'Orléans, ese muchacho guapetón que ven ahí con ese aro en su oreja. Nace en París en 1394, es hijo de nobles, lo importante aquí es hijo de Luis, el duque de Orleans, que es hermano del rey Carlos VI. ¿Y esto por qué nos sirve? Porque la poesía de Charles d'Orléans va a estar influenciada, obviamente, por su condición de noble, de sobrino de un rey. Su infancia y su adolescencia principalmente es bastante problemática porque en 1407 su padre es asesinado por sicarios de Juan Sin Miedo, que era de otra familia, por lo cual él pierde muy joven a su padre y al año siguiente muere su madre por pena a causa del asesinato de su esposo. A los 14 años ya se casa con Isabel y esta mujer queda embarazada y muere, por lo cual la vida de Charles d'Orléans fue bastante sufrida. Ahora, sí, vamos a ir ya con el contexto de por qué Charles d'Orléans es hecho prisionero en Inglaterra. Tenemos que entender qué fue un poco la batalla de los 100 años, que esta es como la parte ñoña de la presentación, y qué fue la batalla de Azincourt, que se dio en 1415. No andaré mucho en la guerra de los 100 años porque es muy larga y se podrían hacer ponencias enteras sobre esta guerra, pero parte de alrededor de la mitad del 1300 entre Francia y Inglaterra, por ya problemas que se venían gestando desde casi el año 1000. Y esta batalla, la batalla de Azincourt, es importante en muchos sentidos. Es una derrota muy importante para el ejército francés por parte de el rey Enrique V, que es el que vemos acá con la corona, que vence al ejército del condetestable Carlos I de Albret.
¿Qué es lo importante acá? Bueno, aquí como un dato curioso, Enrique V peleaba en las batallas, al igual que, por ejemplo, los otros reyes, y en este caso el condetestable Carlos I fue en reemplazo a Carlos VI, que no fue a la batalla. ¿Por qué me refiero a que esta batalla fue una derrota importante para Francia? Porque Inglaterra ya estaba en tierras francesas y Francia pierde esta batalla a causa de un problema entre Charles de Orleans y Juan Sin Miedo, que era esta persona que había mandado a matar a el padre de Charles de Orleans. Es como que es bastante interesante. ¿Y a qué me refiero con esto? Esta persona, Carlos I de Albret, era un militar experimentado al cual Carlos VI, que era el rey, pone al mando de las tropas de Francia en esta batalla, pero va, por decirlo así, lo tiene cortito un grupo de 3 personas que es un triunvirato de nobles que lo iban como a observar de que hiciera todo bien, eh, entre los cuales estaba Charles de Orleans y Juan Sin Miedo. O sea, las 2 personas que se odiaban a muerte tenían que ponerse de acuerdo para darles órdenes a esta persona o para realmente aprobar sus planes y cosas por el estilo. En ese sentido, Carlos I propone una estrategia de ir atacando focalizadamente a los ingleses. El triunvirato propone mandar todas las tropas hacia Enrique V, y Enrique V, de manera sabia o tal vez por suerte, destruye el ejército francés por completo casi, tomando prisionero a todo el mundo. Carlos I muere en la avanzada, Juan Sin Miedo arranca, y Charles de Orleans es hecho prisionero por las tropas de Enrique V. Es interesante, por ejemplo, que Enrique V mandó a matar a todos los prisioneros, a excepción de algún par de nobles que estaban. ¿Y por qué es importante este dato? Porque todos sabían que la cabeza de Charles de Orleans era importante. Y esto provocará que esté 25 o 26 años en una cárcel en Inglaterra, porque no se lograban poner de acuerdo para ponerle realmente preso a su cabeza y poder liberarlo. Entonces, como decía, es hecho prisionero, se lo llevan a Inglaterra en compañía del rey, primero hasta Londres y después encerrado en una prisión solitaria. Durante está muchos años en ese estado. En 1432, o sea, casi 15 años, 17 años después de su encierro, el conde de Suffolk pide su custodia, y ahí es donde comienza a escribir, lo que los prisioneros tenían prohibido escribir en esa época porque podían ser cartas que enviaran, por ejemplo, políticas hacia Francia, etc. Aquí vemos a Charles de Orleans, que es una pintura, eh, está ahí encerrado, melancólico, mirando para abajo, y que creo que es una pintura importante incluso para nosotros en esta época, que estamos, claro, a lo mejor no estamos con esos mantos rojos, esas túnicas, etcétera, pero de alguna manera la melancolía que se ve en la foto, de estar mirando para afuera, este castillo, estar esperando, en este caso, Charles de Orleans a su amada, nos hace sentido, nos hace sentido de alguna manera, y es por eso también que yo quise elegir a este poeta para partir estas 2 clases, porque de alguna manera todos nos vamos a sentir un poco identificados con la poesía de este noble medieval. Entonces, como dije, luego de 26 años de cautiverio, el liberado en 1441, vuelve a Francia y muere a los 69 años. Vivió una vida tranquila, era emisario entre Inglaterra y Francia, y es padre de Luis XII. O sea, ¿y por qué esto es importante? Porque estos datos duros son importantes, porque fue sobrino de rey y fue padre de rey, o sea, siempre se movió en esa nobleza. Y, por ejemplo, la derrota del ejército francés, como último dato de la batalla. Esta batalla de Azincourt fue el avance más importante de los ingleses casi en la guerra, porque destruyeron al ejército francés, pero Enrique V debe volver a Inglaterra porque se quedan sin alimentos. Entonces, dice la historia que si ellos hubieran avanzado después de esta batalla, probablemente Francia sería inglesa en este momento. O no sé si tan drásticamente, pero en esa época por lo menos. Entonces, al retirarse, de alguna manera Francia queda debilitada, y Enrique V casa a la hija de Carlos VI, haciéndolo firmar un tratado después, porque está muy derrotados los franceses,
hace casar a la hija de Carlos VI con su propia persona, con Enrique V, lo cual haría que en caso de que Carlos VI muriera, él se transformaría en el heredero del trono de Francia. Pero como la historia a veces da unas vueltas extrañas, Carlos V, rey de Inglaterra, muere antes que Carlos VI, dejando un hijo de meses de edad, o de un año me parece, y lo coronan rey de Inglaterra y rey de Francia. O sea, el rey de Francia y de Inglaterra era un niño de un año de edad, y no Carlos VII como lo estaban coronando en Francia, que era el hijo de Carlos VI. Como dato curioso, en ese contexto donde nace Juana de Arco, que tiene una visión y alza al pueblo contra los tiranos ingleses, y que después lamentablemente los mismos franceses la venden a Inglaterra y la juzgan y como todos sabemos, la queman. Entonces, ya teniendo este contexto histórico en nuestra cabeza, vamos a pasar ya a contextualizar un poco la poesía de Charles Orleans. Ya habíamos dicho, y lo recalqué harto, que vivía en las cortes. O sea, nosotros tenemos que pensar que el circuito de la poesía y la literatura en la Edad Media no era ir a una editorial y que le publicaran a uno los textos, sino que alguien creaba un poema y después un escribano lo pasaba en un papel que era caro. O sea, no cualquiera podía escribir y no cualquiera podía leer también. Entonces, está una poesía de corte, una poesía de nobles, de reyes, etc. Su poesía se lamenta principalmente de la situación en la que pasa de encierro, pero con una sobriedad correspondiente a su condición de noble. O sea, no la vamos a ver sufriendo de manera absurda. No sé, es como yo lo pensaba como cuando uno caricaturiza un poco a los franceses como esto es afrancesado, como un poco delicado, a estas cosas se refieren, como muy sutil, muy poquito, etc. Son composiciones breves, baladas, canciones y rondos, que no andaremos mucho en eso porque estructuralmente no nos sirve mucho para esta presentación. Y existe, y esta es una de las innovaciones que hace Charles Orleans, una disociación entre la música y la poesía. ¿A qué me refiero con esto? En la Edad Media estaba muy ligada la poesía a la música, o sea, se escribía la letra y por lo general se musicalizaba. Charles Orleans no opta por esta opción. Sus textos están pensados para ser leídos, no para ser, o declamados en voz alta, pero no para ser cantados. Y al alejarse de la música, se acerca un poco al teatro por medio de las alegorías. Y ahora pasaré a explicar qué son las alegorías. En la Edad Media, a diferencia de la época actual, no existía algo tan tajante o tan claro como es un yo, una figura individual, una figura subjetiva, con sus sentimientos, etc. Entonces los poetas y la gente tenía que entrar a hacer malabares en ese sentido como para poder expresar sus sentimientos. No vamos a encontrar, por ejemplo, en Charles Orleans o en esta poesía medieval, cosas como me siento triste, estoy apenado, estoy contento, sino que se van a valer de otras artimañas, por decirlo así. Y una de esas es la alegoría. Aquí puse una cita de Holzbacher, pero la voy a explicar yo porque realmente como que puse la cita para que sea como con un peso, pero se puede explicar mejor con palabras. Lo que hace el poeta eh, es mirar hacia adentro, mirar sus procesos, pena, alegría, llanto, etc. Y esos elementos los personifica en una alegoría y hace que esos personajes, esos distintos personajes, los pone en una escena en la cual él atraviesa, él pasa por esta escena. O sea, es como un teatro en el cual él pone a distintas alegorías para poder avanzar. Y una alegoría, por ejemplo, las más conocidas para nosotros son la justicia, la muerte, con mayúsculas, la justicia, la muerte. Y en el caso de Charles Orleans será principalmente la pena, la rabia, el peligro. Entonces Charles Orleans, por ejemplo, por hacer algo muy vago, podrá decir algo como en el castillo de la pena, donde habita la esperanza, mi peligro, y va por ese tipo de temas. Eso es una alegoría. Si alguien tiene alguna duda, me la puede preguntar al final sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, para ejemplificar, vamos a ocupar la balada 29, en donde
marqué, no sé si se notará bien, en blanco, o sea, está todo en blanco con un subrayado, este tema de las alegorías. Entonces dice, no temo a peligro y los suyos, pues he equipado la fortaleza, donde mi corazón guarda sus bienes, de alegría y de contento, y hecho dueña lealtad, que bien guardará la plaza. Reto a peligro y su rudeza, el Dios de amor me ayudará. ¿Y qué quiere decir esto? O sea, uno lo lee y como que al principio cuesta un poco agarrarle el hilo. No temo a peligro y a los suyos. O sea, pues he equiparado a la fortaleza donde mi corazón guarda sus bienes. Char de Orleans está viendo en este momento que algo va a venir a su mente y él tiene que parecerse. O sea, él está diciendo que el peligro, que yo lo identifico en este tema también por algo así como modernamente podríamos decir la ansiedad o el miedo, va a atacar la fortaleza de su corazón donde guarda la alegría y el contento, eh, y por eso reta a peligro y amor, que es el amor por su dama, lo va a ayudar. Aquí algo que se me había olvidado comentar en delante es que mientras Char de Orleans está preso, otra esposa lo espera en Francia y esa esposa también muere. Entonces después vamos a analizar un poema, uno de los poemas que vamos a analizar va a ser una especie de funeral mental que realiza Char de Orleans a la muerte de esta dama en Francia, a la cual él puede asistir. Y ahora pasaremos al siguiente tema, después de las alegorías, que es el encierro. ¿Y por qué también es importante hablar del encierro en Char de Orleans? Porque, claro, hay poesía en la cual el contexto no siempre es muy útil. En poetas modernos que intentan ellos mismos borrar un poco esa marca del contexto que lo influyó. Pienso, por ejemplo, en César Vallejo un poco, para los que conozcan un poco más de poesía, pero en este caso sí es importante porque el hecho de estar encerrado eh, permea su poesía, la permea de principio a fin. Entonces este encierro va a crear principalmente esperanza y melancolía en el autor. ¿Y por qué estos dos sentimientos? Porque es esperanza de poder salir de ahí y melancolía tal vez por no poder hacerlo. Eso a grosso modo, y después lo especificaremos en algunos puntos más adelante. Y el encierro, por ejemplo, podemos verlo en esta balada, que es la balada 8, donde dice, cuando estoy en mi cama echado, no puedo en paz reposar, mi corazón lee toda la noche la novela de grato pensar. En este libro están escritos los hechos de mi dama sin par, mi corazón rey a menudo de gozo cuando los lee o oye cantar. ¿Y por qué es importante el encierro? O sea, claro, no está diciendo estoy encerrado en una celda en Inglaterra y no puedo ver a mi dama, sino que cuando no puede dormir en la noche, y yo creo que a muchos nos pasa ahora en el encierro, que cuesta mucho dormir, el corazón, o sea, su persona interna, su amor por la dama, no sé, lee durante la noche esta novela del grato pensar. O sea, su corazón se contenta. ¿Y por qué se contenta? Porque en el libro de grato pensar están escritos los hechos de la dama sin par. Y el corazón se alegra. O sea, en este poema hay una esperanza de cuando está acostado leyéndose, por decirlo así, y se acuerda de su dama y esto le provoca alegría. O sea, a esto me refiero con que hay una esperanza. Pero esta misma esperanza también será la que cuando su dama muere, le provoca melancolía porque al final no puede salir. Entonces, aquí ya pasamos a analizar un poco la poesía con estos contextos que tenemos ya en la cabeza. Lo voy a leer de principio a fin No logro leer el primer verso del poema porque está la barrita, pero creo que dice en el hecho funeral de mi dama, me parece. Perdón. Cuando me sale arriba, vamos a hacer aquí. Ahí. Entonces lo voy a leer de principio a fin y después vamos a comentar unas pocas cosas. Yo he hecho un funeral a mi dama en el monasterio de los amantes y la misa por su alma
ha cantado doloroso pensar, mas las velas de tristes suspiros han estado en su luminaria. He hecho también hacer la tumba de los pesares, todos con lágrimas pintados. Y alrededor muy ricamente está escrito: aquí yace ciertamente el tesoro de los bienes mundanos. Una lápida yace sobre ella, de oro y de zafiros azules hecha. Y puesto que zafiro es la gema de lealtad y el oro lo es de felicidad. Bien le corresponden a ambos, porque dicha lealtad retratar quiso Dios en la excelente dama, perdón, que la hizo con sus dos manos y la formó maravillosamente. Era mi dama, a decir verdad, tesoro de los bienes mundanos. No hablemos de ello más, mi corazón desmaya, cuando oye los virtuosos hechos de la que era sin ningún reproche, como juran aquellas y aquellos que conocían sus sentimientos. Creo que Dios ha querido llevarla hacia él para adornar su estancia del paraíso donde están los santos. Ahora no cambia. Pues es de ella un bello adorno, la que era designada por todos tesoro de los bienes mundanos. De nada sirven lloros ni lamentos, todos moriremos tarde o temprano, nadie puede tener largo tiempo el tesoro de los bienes mundanos. Entonces, este es un ejercicio que les recomiendo a todos realmente cuando lean poesía, si es que no están muy acostumbrados a leerla, que es leer todo de corrido y después empezar a hacer el análisis, porque si no, tengo que saber qué es al final para entender el principio. Entonces, en esta que es la balada 69, podemos ver esto que les decía de las alegorías, las podemos incluso nombrar. Doloroso pensar, tristes suspiros, pesares con mayúsculas, que son estos personajes que se terminan dando vuelta por el monasterio, felicidad, dicha de lealtad, etc. ¿Qué es lo importante aquí y cómo podemos ver también el encierro y la alegoría funcionando juntos con esperanza y con melancolía, y en este caso con consolación? Charles Orleans, al enterarse de la muerte de su dama, no puede ir a Francia a su funeral, y encerrado en su celda, él mismo crea un funeral interno, por decirlo de alguna manera, y lo escenifica en un monasterio, en el monasterio de los amantes, como dice acá. Entonces tenemos que imaginarnos todo este poema como la construcción de un gran monasterio, en donde se realiza el funeral, la misa por su alma, donde en el coro ha cantado doloroso pensar, y las velas que adornan son tristes suspiros. O sea, es muy bonita, muy sutil la imagen. Charles Orleans está sintiendo tristes suspiros, doloroso pensar, pesares, pero no lo dice directamente. Y que es importante también aquí de entender de este poema es el tema de la esperanza, pero mezclado un poco con el consuelo. Porque claro, Charles Orleans está hablando de su dama y la alaba un poco en un principio, o sea, que le pone una lápida de oro y de zafiro, etcétera, y Dios quiso en esta excelente dama poner dicha, lealtad, etcétera. Pero también hay aquí una crítica un poco melancólica, que por eso hablo mucho de esperanza / melancolía, porque en la tumba, si ustedes se fijan, dice: y alrededor muy ricamente está escrito: aquí yace ciertamente el tesoro de los bienes mundanos. Y si uno le da una vuelta a esta expresión, claro, es para alabar a la dama que se eleva un poco desde esta condición mundana de los bienes que tenemos nosotros, pero también es melancólico porque hay que aceptar que todos los bienes que existen son mundanos. No hay nada muy importante en ese sentido. Y como leíamos al final, por ejemplo, dice: todos vamos a morir al final. O sea, es drástico ese final. Pero aquí, ella es el tesoro que se eleva de los bienes mundanos, y cuando ella se va, comienza un poco esta melancolía. Porque la melancolía no la había definido, pero la melancolía tiene relación con qué se pierde dentro de lo que se pierde. Me explico. Esto está trabajado por Freud, a pesar de que a uno le puede o no gustar Freud o ya esté un poco superado, pero el melancólico es aquel que pierde algo, pero realmente pierde algo dentro de ese algo. O sea, por ejemplo, en mi caso personal, mi abuelo murió el año pasado,
pero no es simplemente la pérdida de mi abuelo o de un familiar lo que crea la melancolía, sino es la pérdida en esa pérdida. Puede ser la pérdida de la esperanza que la vida es eterna, la pérdida de que podré volver a ver a mi abuelo, una pila de cosas, no es el simple acto. Y lo complejo de la melancolía es que a pesar de que uno sabe eso, no logra dejar de estar melancólico. Podemos identificarla, hay algunos autores que la identifican con la depresión moderna, pero no la depresión endógena, sino la depresión más por causas externas. No soy psicólogo tampoco como para entrar en esos detalles, pero es eso que está ahí y que uno no sabe. Pessoa Belli decía, la melancolía es esa nada que duele. Entonces, es eso que está ahí como detrás de uno y que no puede irse. Entonces, al decir el tesoro de los bienes mundanos, ya no empieza a decir como, oye, pero era lo único que tenía entonces, o sea, era el único tesoro que había dentro de esta vida mundana, vaga, fácil, que no vale mucho la pena al parecer. Entonces, podemos saltar un poco en la segunda estrofa. Creo que es súper importante, por ejemplo, aquí esta parte al final, el tema de que la esperanza que él tiene es también la melancolía de que la vida es un poco vaga, mundana, absurda, como le quieran llamar. ¿Por qué? Dice, no hablemos más de ello, mi corazón desmaya, o sea, está triste, no quiere seguir hablando del tema. Cuando oye los virtuosos hechos de la que era sin ningún reproche, o sea, la tiene acá arriba, el tesoro de los bienes mundanos, recordemos, de la que como juran aquellas y aquellos que conocían sus sentimientos. Creo que Dios ha querido llevarla hacia Él para adornar su estancia del paraíso donde están los santos. O sea, Dios se la lleva porque ya la requiere en el paraíso. O sea, la consolación que tiene aquí Char de Orleans es que se va de aquí, pero se va para adornar el cielo. O sea, espectacular la imagen. Pero eh, también nos crea, este es el tema al final, entre más Char de Orleans pinta a su dama más arriba, la vida queda cada vez más abajo. Porque después de todo esto, de que la pinta muy arriba, de nada sirven lloros ni lamentos. Todos moriremos tarde o temprano, nadie puede tener largo tiempo el tesoro de los bienes mundanos. O sea, no importa si uno es rey, no importa si uno es cardenal, no importa si uno, no importa, da lo mismo. Independiente de lo que sea, todos moriremos, incluso la persona que posee a este tesoro de los bienes mundanos. Entonces, que uno podría preguntarse, ¿vale la pena tener ese tesoro? Obviamente no es lo que pensaba Charles de Orleans, pero también uno puede leerlo desde una invitación a considerar las cosas como bienes mundanos en las cuales podemos movernos y yo creo que esta es parte de la filosofía que después toman los franceses como Sartre o Camus para decir la vida no tiene sentido, da lo mismo, o sea, por aquí es más sutil, es más bonito, es más de corte, o sea, esto es para leérselo a un rey, por ejemplo. Y ya entendido eso, pasando, o sea, después de analizar este poema, vamos a analizar el segundo y último poema, que es este pequeño, pero muy intenso, rondó, en el cual sirve mucho para explicar la ligazón que existe entre el encierro, entre la melancolía, entre la esperanza y la escritura, que es, creo que con lo que yo me voy después de leer de Charles Orleans, que eso está casi invitación a ponerse a escribir y poner, aunque a uno no lo vayan a leer, de manifiesto estos sentimientos. Dice el poema, este es el rondó 325. Del hondo, está, perdón, a la izquierda no le había dicho, está la versión en francés antiguo, en provenzal. Yo no sé francés, así que la puse por si alguien se animaba a leerlo en francés. Tengo la edición también en PDF, por si alguien la necesita, me la puede pedir sin ningún problema. Entonces, del hondo pozo de mi melancolía, el agua de esperanza no dejo de sacar. Sed de consuelo me la hace desear, bien que a menudo la encuentro consumida. Nítida la veo por momentos y clara, y luego más tarde turbia y estropeada. Del hondo pozo de mi melancolía, el agua de esperanza no dejo de sacar.
En ella mojo mi tinta de estudios, si escribo más para mi corazón airear, fortuna viene mi papel a rajar, y la arroja todo por su gran felonía al hondo pozo de mi melancolía. Entonces, podemos ver aquí nuevamente, por ejemplo, el tema de las alegorías que ya habíamos hablado, o sea, esperanza, consuelo y fortuna principalmente. Pero ¿qué es lo bonito de este poema? En la construcción de esas alegorías. Y aquí yo creo que es la epítome incluso del poemario o de sus poemas, la relación de ligación que existe entre la esperanza y la melancolía. ¿Por qué? Alguien quería entrar. Del hondo pozo de mi melancolía, o sea, él no reconoce su melancolía como propia, sino que hay un pozo dentro de él que es el pozo de la melancolía, un pozo donde las cosas caen. ¿Y por qué va a ese pozo? O sea, ¿qué es lo que lo mueve hacia ese pozo? La sed de consuelo. O sea, está en su celda, no sé, y quiere consolarse, y va hacia el pozo de la melancolía a sacar el agua de la esperanza. O sea, la esperanza brota directamente desde la melancolía. O sea, es una relación directa, directa, directa. ¿Y por qué se pregunta uno? Es como extraño. Pero claro, uno le da vuelta y no es tan extraño si uno piensa que para tener esperanza realmente hay que estar triste. O sea, de nada sirve tener esperanza si todo está bien. Si todo está bien, si el país está bien, si la familia... No hay esperanza porque está todo bien. Entonces, la esperanza nace desde la melancolía. Y tienen una conversación casi. Es bonito como lo expresa Charles Orleans. Pero bien a menudo la encuentro, dice el poema, bien a menudo la encuentro consumida. O sea, a veces no hay esperanza. Va a buscarla y no hay. Y cuando la logra sacar, dice, nítida la veo por momentos, o sea, y clara luego, más tarde turbia y estropeada. O sea, saca la esperanza desde el pozo y la ve nítida, y después ya clara, y después turbia. O sea, la misma esperanza, ocupando esta metáfora del agua, se va poniendo sucia, porque claro, la esperanza no es eterna, o sea, él la saca y se alegra, pero después empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar. Bonita, bonita imagen. Y vuelve a repetir este tema, del hondo pozo de mi melancolía, el agua de esperanza no dejo de sacar. Aquí un comentario estructural. Todos estos poemas de Charles Orleans tienen una repetición. No sé, le voy a devolver hasta, no sé, por qué no puedo devolverme ahí. Si se fijan en el poema anterior, como el pie forzado, por decirlo así, era el tesoro de los bienes mundanos, tesoro de los bienes mundanos, tesoro de los bienes mundanos, tesoro de los bienes mundanos. Entonces, en cada estrofa, este tesoro de los bienes mundanos agarra una significación distinta, lo cual lo hace aún más bello, porque la misma frase, el mismo verso, se transforma en 4 expresiones distintas expuesto a un contexto distinto. Entonces, en este caso, el pie forzado es más largo, del hondo pozo de mi melancolía, el agua de esperanza no dejo de sacar. Y aquí viene la relación con la escritura, que es la parte a la cual yo creo que mi clase quiere apuntar más, y es como la invitación que dejó hecha a escribir, con estos pies forzados incluso. En esa agua de melancolía, o sea, esa agua de esperanza que saca del pozo de la melancolía, dice, en ella mojo mi tinta de estudio si escribo. O sea, la tinta con la que escribe Charles Orleans, estos versos que están tan maravillosos que estamos leyendo, son escritos con la tinta de la esperanza de que está preso, está encerrado y desea ver a su dama, desea a Francia, desea salir. Más para mi corazón airar, que no es airear, que es de ventilar, este es airar, que es volverlo iracundo, volverlo con ira. Más para que mi corazón se enoje, podríamos decir ahora, fortuna viene mi papel a rasgar y lo arroja todo por su gran felonía al hondo pozo de mi melancolía. Se vuelve a repetir esto. O sea, este círculo casi de saca el agua de la esperanza para escribir sus versos y llega a fortuna, toma el papel, lo rompe y lo arroja nuevamente
al mismo pozo de donde sacó la tinta. Bonito. Y aquí me detendré unos segundos en la idea de la fortuna, que claro, no es la fortuna que entendemos nosotros como ir a leerse las cartas o leer el horóscopo, etcétera, sino que esta fortuna es también una alegoría, es también algo que engloba esta idea como de personaje. Yo no podría pensar, "Oh, pero Fortuna, una diosa romana, ¿qué tendrá que ver aquí con el catolicismo en esta época?" Pero tiene mucho que ver. Fortuna, te la identifican como una señora que se muda, es esta idea medieval de la rueda que va girando, en la cual uno puede estar arriba, un rey, un emperador, un papa, etcétera, y bajar y caer, ser un vagabundo, que lo asesinen, etcétera. Y al contrario, aquel que está abajo puede subir y ser rey. De ahí viene la idea de los carnavales, de poner al bufón como un rey, por ejemplo, el rey del carnaval, etc. Y esta idea muy cristiana, muy católica, en tanto se asume que al final nada de lo que uno haga, por ejemplo, tiene influencia en ese destino. Uno puede ser muy bueno como Job en la Biblia, por ejemplo, y terminar muy abajo, y uno puede ser muy malo y terminar como un tirano, rey, etcétera, asesino, sanguinario, pero todo eso está bajo los ojos de Dios, que es en este sentido el Dios cristiano todopoderoso, que puede mover esta rueda como Él quiera y uno no puede hacer realmente nada para poder detenerlo. Esta, por ejemplo, los que asistan a la próxima semana, vamos a ver un poco más desarrollada esta idea en las coplas de la muerte de su padre, de Jorge Manrique, en donde Jorge Manrique, para hacer un pequeño spoiler, da cuenta de este tema del tiempo que fluye, del dónde están estas personas que ya pasaron, el rey Don Juan, los troyanos, pero su solución es: ten una vida buena de cristiano para ganarte la vida en el cielo. Entonces, todos estos pensamientos fatalistas tienen distintas percepciones. O sea, Charles Orleans lo hace desde el amor a su dama muerta, etcétera, el amor a la patria que quiere volver. Entonces, en ese contexto tenemos que entender. Y las conclusiones luego de estos dos análisis de poemas que ojalá le hayan gustado, para volver un poco a las ideas principales. Charles Orleans fue un noble francés del siglo XV, el cual fue capturado en una batalla dentro de la Guerra de los 100 Años, y estuvo cautivo en Inglaterra durante 25 años. Su poesía está muy ligada y muy influenciada por la situación del encierro, y se expresa esta sentimentalidad, esta pena, esta lamentación, mediante el uso de las alegorías, y este encierro provocará en el poeta o en el hablante lírico, como queramos llamarlo, provocará esperanza y melancolía, pero no como fenómenos separados, sino como dos fenómenos, como dos caras incluso de la misma moneda. Eso sería la clase. Pueden preguntar, comentar, como ustedes deseen. Les haya gustado. Benjamín, muchas gracias por tu excelente cátedra sobre lo que es la literatura medieval. Ya de hecho nosotros habíamos tenido diferentes temas, pero la literatura medieval era justamente uno de los que no se habían abordado justamente en esta jornada. Ya vamos a dar ahora la palabra a las personas que están en esta sala mediante, como indica esa diapositiva, si quieren levantar la mano o comentar. ¿Ya? Mientras tanto se deciden, personalmente yo también tengo algunas consultas y comentarios que se me vienen un poco a la cabeza. Primero, veo que dentro del contenido del texto que tú nos comentaste, haciendo alusión a un tema de encierro mediante la Guerra de los 100 Años, hay varios elementos eh, que yo quizás, como me gusta más el tema de la peste y todo ese asunto, que está relacionado con un poco del arte macabro, el ars moriendi, las danzas macabras, que justamente
que hay un elemento muy de amor y muy de muerte que están dentro de estos textos literarios. Ujú. No sé si habría que ver bien también quizás los años, porque puede ser, y esto es como pregunta, que los textos en ese sentido hayan estado influenciados, el encierro justamente también del autor, que es por la guerra, pero también por los rebrotes de la peste misma. Porque recordemos que la peste bubónica, la peste negra, a nivel general se acaba en Europa en 1353, pero después tiene hasta Mongolia la semana pasada habían brotes de la peste negra, entonces fue un constante durante hasta por lo menos el siglo XVIII. En ese contexto, ¿hay algo que se pueda inferir sobre los textos el texto que nos mostraste? Sí, totalmente. Yo sé, Jorge, que a ti te interesa harto el tema de la peste. Y sí, o sea, claro, no sé si a lo mejor podríamos rastrear directamente que Charles Orleans haya conocido a alguien con peste negra. No, no es tan así la relación, pero sí la peste negra y las situaciones de catástrofe permeaban a la sociedad medieval y permeaban obviamente la literatura. O sea, los medievales en ese sentido crecían en un ambiente en el cual la única opción era entregarse a Dios e intentar ser bueno lo mejor posible, asumiéndose pecador ellos sin ninguna vergüenza. Pero esta idea hay un fatalismo en la Edad Media de saber que uno lo podía matar la guerra, el hambre, un mal invierno, una mala cosecha, una peste, una enfermedad, etcétera. Entonces, por eso también mi impresión es de que todos esos efectos permean esta poesía de todos vamos a morir independiente de lo que hagamos. O sea, el rey más grande puede salir de cacería y que le pique una abeja y morir, y el campesino más abajo en la sociedad feudal puede ser honesto y vivir 90 años, por ejemplo. O sea, eh, sí permea totalmente esta poesía y en general la poesía medieval y el arte medieval, o sea, como nombrabas tú, el arte macabro, las danzas de la muerte, etcétera, los carnavales, que eran estas manifestaciones populares de gozo por la vida y la muerte, casi antes de entrar en Cuaresma. Entonces, sí, yo encuentro que están muy relacionados, pero no sé, no directamente. O sea, Charles Orleans no dice hoy la peste negra que está afuera, no, es como permea la sociedad en general. Ya, muchas gracias. Felipe quiere hacer una pregunta. Te vamos a dar el audio acá, desputear. Hola, ¿Sí? Te escuchamos, Felipe. No, ¿cómo está? Muchas gracias. Buenas noches, profesor. Muchas gracias, primero que todo. de nada. Eh, Adhiriéndome también a nuestro moderador, eh, también expresar el interés por este periodo de la peste, del Dance Macabre también, Ujú, que de cierta forma transformó mucho lo que es el arte y el pensamiento de la sociedad del siglo XIV y XV. ujú, Profesor, también agregando un poco dentro de lo que es esta clase que ha dado y tocando el tema de la reflexión, eh, hay un cuento, digamos, un tanto folclórico de la Europa medieval, que de hecho, según algunos estudios de algunas universidades de Barcelona, es algo que trasciende de otras culturas, que es el cuento de los tres nobles o los tres reyes y los tres muertos, que también hace una reflexión, invita digamos, al lector a tener una reflexión de lo que es los bienes terrenales, ujú, que tarde o temprano igual todo perece, todo llega a la muerte, seas noble, seas rico, seas quien sea. ujú. Eh, entonces no sé si habrá quizás algo de esto eh, que pueda quizás inspirar a nuestro poeta. Eso solamente. Claro, sí, muchas gracias por tu pregunta. No conocía esos cuentos, los voy a buscar, se ven buenos.
claro, en Char d'Orléans sí hay, por ejemplo, estos tópicos medievales que vemos como el tempus fugit, que el tempo que fluye, que se va, y el ubi sunt, que es este lamento un poco de dónde están el rey Don Juan, dónde están los infantes de Aragón, dónde están Aquiles, dónde está, o sea, esta lamentación un poco por el paso del tiempo así como potente y que se come todo y que no deja a nadie en vivo y civilizaciones enteras y que Troya nadie sabe dónde está a pesar de que fue una civilización importantísima en la literatura, etc. Entonces, claro, sí existen ese tipo de lamentos, de el rey más arriba va a perecer igual que el que está más abajo, pero no es tan fuerte, pienso yo, como es, por ejemplo, en Jorge Manrique o en otros poemas, o sea, en otros poetas medievales. Yo creo que principalmente porque aquí Char d'Orléans está intentando alabar a su dama principalmente. Es como esta idea romántica que se hereda después de como las musas y la mujer como una flor y no sé qué, etc. Aquí se empieza a fundar esos tópicos, o sea, Char d'Orléans apunta más a ocupar este tema del tiempo se va y las civilizaciones se pierden para alabar a su dama, más que sufrir porque la vida no tiene sentido, por ejemplo, como lo hará un poco, o sea, no tiene sentido en tanto el que es rey y el que es mendigo de la misma manera van a morir. Pero sí, tienen relación, pero yo creo que es más como una excusa para alabar a su dama en ese sentido. Eso. Bueno, ¿alguna otra duda, consulta? En el fanpage no se ve ninguna pregunta. Por acá vamos a dar la palabra la última vez. Si no, ya nos estaríamos despidiendo para la próxima semana. Próximo jueves, entonces, seguimos con la segunda parte de este encuentro dedicado a lo que es la literatura en la Edad Media, junto a Benjamín. Benjamín, yo te doy las gracias. No sé si quieres despedirte de esta sesión. No, o sea, muchas gracias a todos por asistir, a todos y a todas. Ojalá lo hayan disfrutado. A mí me encanta esta poesía, así que me encanta, con las pocas herramientas que tengo de pedagogía y de didáctica, poder enseñarlo. Ojalá se haya entendido. Y eso, los dejo invitados para el otro jueves. Vamos a hablar sobre el paso del tiempo en la poesía de Jorge Manrique, las coplas a la muerte de su padre, que es un poema que yo creo que todos de alguna manera conocemos por el colegio o cosas por el estilo. Muy bonito, muy potente. Y la invitación también a que escriban durante su encierro y aprovechen, al igual que Char d'Orléans, a lo mejor de escribir un par de poemas, aunque nadie los vaya a leer, no importa. Ustedes, déjense ir. Así que Es un eso. temazo porque yo, a modo personal, hay mucha gente que está llevando no muy bien este confinamiento, entonces de repente el tema de centrarse en algún estudio o en algo puede ayudarnos a distraer un poco la mente en vez de estar centrado en lo que son las noticias y puras tragedias y muertes, más muertes y que aumentan, disminuyen, que las cifras que son falsas, verdaderas, etcétera. Así que, bueno, Benjamín, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy Muchas bien. gracias. Vamos a